Muchas gracias a todos por venir en este día, que además es un día un poco desapacible. Y bueno, quiero decir que sin duda este es el lugar más bonito y la pantalla más grande en la que nunca he dado una conferencia o una charla. Bueno, para comenzar, imagino que muchos de vosotros sabréis que mañana, viernes, se celebra el Día Mundial del Sueño. Este día se celebra cada año el viernes antes del equinoccio de primavera para sensibilizar a la población de la importancia de dormir bien. El lema de este año es «Haz de la salud del sueño una prioridad». Dormir bien es evidentemente una prioridad. Dormir bien nos va a permitir que durante el día podamos aprender, recordar y concentrarnos. También nos va a permitir que nuestro cuerpo se repare por la noche. Por contra, cuando dormimos mal, tenemos sensación de irritabilidad y eso puede llevar incluso a trastornos tipo depresión. Por otro lado, también tenemos más riesgo de sufrir tensión arterial alta y enfermedades cardiovasculares. Por tanto, como digo, dormir bien es importantísimo para nuestra salud y para nuestro bienestar. En este escenario del buen sueño, un actor protagonista es la melatonina. Y a ella voy a dedicar esta charla. Es decir, el Día del Sueño nos trae de la mano a esta fascinante molécula que no solamente, como os iré contando a lo largo de esta charla, es importante para regular el sueño, que es por lo que más se la conoce, sino que la melatonina cumple múltiples funciones que iré desgranando poco a poco. Aún así, no me voy a centrar solamente en las funciones de la melatonina. Voy a hablar de su origen, de cómo se descubrió, de por qué existe en casi todos los organismos y de sus efectos en todos ellos, para darle de esta manera un carácter más amplio y que encaje mejor dentro de esta línea de conferencias de historias de la Tierra organizadas por el IUCA. Para comenzar, ¿qué es la melatonina? La melatonina es una molécula, como dice de nombre, N-acetil 5-metoxitriptamina. Que nadie se asuste que no voy a hablar de bioquímica. Simplemente voy a decir de ella que para nosotros los humanos y para los seres vivos pluricelulares en general es una hormona. Una hormona es una molécula que se sintetiza en una parte del cuerpo y que viaja a otra parte donde a concentraciones muy bajitas ejerce un efecto fisiológico. Esta imagen tan espectacular y colorida ha sido generada por el ChatGPT, por la inteligencia artificial, cuando le pedí que me hiciese una imagen para representar lo que era una hormona. Es una imagen un poco rara porque este individuo tiene órganos que no existen en realidad, pero bueno, realmente para ilustrar lo que sería una hormona yo creo que resulta impactante. Pero aún así, como luego comentaré, la melatonina también existe en seres vivos unicelulares y en ese caso no vamos a poder hablar de que es una hormona, no la vamos a calificar como hormona. ¿Cómo se sintetiza la melatonina? Los animales somos capaces de sintetizar melatonina a partir del triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial, quiere decir que no somos capaces de sintetizarlo por nosotros mismos y tenemos que tomarlo a partir de la dieta. Por suerte, existen muchos alimentos ricos en triptófano, como la carne de pollo, de pavo, los huevos, los lácteos, las legumbres y también frutos secos como las nueces. Pues bien, a partir de ese triptófano también es muy importante porque como intermediario en la síntesis de melatonina se va a sintetizar serotonina. La serotonina es una molécula crucial en el estado de bienestar de nuestro cuerpo. Como digo, por tanto, a partir de triptófano se va a sintetizar serotonina y a partir de ella melatonina. ¿De dónde viene el nombre de melatonina? Para entenderlo, voy a explicar cómo se descubrió. En 1917, dos investigadores de la Universidad de Yale, McCord y Allen, descubrieron o publicaron que añadiendo un extracto de glándula pineal de vaca. Hago un inciso. La glándula pineal es una glándula pequeñita que está en el centro de nuestra cabeza y que va a ser la responsable de muchas cosas. Entonces, ellos publicaron que añadiendo un extracto de glándula pineal de vaca al agua donde estaban creciendo unos renacuajos que tenían allí en el laboratorio,
lo que hacían era provocarles un aclaramiento tan intenso de la piel que se veían las vísceras más grandes simplemente a su través. 40 años más tarde, un dermatólogo americano llamado Aaron Lerner estaba interesado en utilizar este extracto para tratar las alteraciones de pigmentación de la piel de sus pacientes. Así que continuó con las investigaciones y consiguió aislar esta molécula. A esta molécula le puso el nombre de melatonina, que realmente está formada por dos términos. Melas, que procede de un término griego que significa negro, haciendo referencia a la melanina, que es la que causa la pigmentación de la piel, y la parte final de la palabra y tonos, que es la parte final de la palabra serotonina, que es la molécula de la que procede. Lamentablemente, la melatonina no tenía nada que ver con la pigmentación de la piel en los humanos, no causaba ningún efecto, por lo cual este dermatólogo perdió el interés en esta molécula. Pero a él debemos su descubrimiento y su nombre. Años más tarde, en 1970, se descubrió que no solamente la glándula pineal de vaca era capaz de producir melatonina, sino que se podía producir en la glándula pineal de todos los organismos que la poseían. La glándula pineal, como he dicho antes, es una glándula muy chiquitita que está en el centro de la cabeza, podéis verlo ahí en el vídeo. En los humanos mide menos de 1 centímetro y tiene forma de piña, de ahí su nombre de pineal. Allí se sabe que existe la maquinaria para que a partir del triptófano tomado de la dieta se sintetice serotonina y a partir de ella melatonina. En esta glándula, a partir del triptófano captado de la dieta, se va a transformar en serotonina y posteriormente en melatonina. Y años más tarde se descubrió que los ritmos de luz y oscuridad eran fundamentales para el funcionamiento de esta glándula, de tal forma que la luz la va a inhibir y la oscuridad la va a activar. A partir de ese momento se sucedieron los descubrimientos y hoy en día se sabe que no solo los animales sintetizan melatonina, sino que también lo hacen las algas, los hongos y los animales invertebrados y vertebrados. Pero también va a existir en seres vivos unicelulares como las bacterias. Uno de los investigadores que más ha contribuido al avance en el conocimiento de esta molécula es el doctor Russell Reiter de la Universidad de Texas. Por curiosidad busqué en PubMed cuántos artículos había publicado sobre el tema y desde 1969 hasta la actualidad ha publicado más de 1.300 artículos sobre ella. El hecho de que la melatonina exista en casi todos los seres vivos o en todos los seres vivos estudiados hace pensar que tiene un origen evolutivo muy antiguo, porque tenía que estar presente en el ancestro común de todos ellos. Así se cree que la melatonina apareció en la Tierra hace 2.500 millones de años, sintetizado por los primeros organismos que vivían en ella, que eran bacterias o arqueas. Y, en principio, el efecto que tendrían no tendría nada que ver con la regulación del sueño, claro está. Remontémonos a esa época. Hace 2.500 millones de años, como digo, solamente existían en ese momento en la Tierra seres vivos unicelulares procariotas, es decir, bacterias y arqueas, que vivían por fermentación, es decir, no liberaban oxígeno a la atmósfera. Entre ellas, algunas de las bacterias tuvieron la capacidad de llevar a cabo un proceso prodigioso como es la fotosíntesis, gracias a que poseían una molécula también genial como es la clorofila. Como desecho de la fotosíntesis comenzó a liberarse oxígeno a la atmósfera. Varios miles de años más tarde se formaría la capa de ozono, pero en ese momento no existía esa capa protectora, por lo cual la radiación ultravioleta era muy alta. Esa radiación ultravioleta hacía que ese oxígeno de la atmósfera se transformase en radicales libres. Estos radicales libres son oxidantes y, por tanto, dañaban mortalmente a las células primitivas. Así pues, en ese momento, las células comienzan a utilizar compuestos que tienen a su disposición, probablemente triptófano y sus derivados como la melatonina, para luchar contra esos radicales libres. Por tanto, se presupone que la función primigenia de la melatonina fue una función antioxidante. Pero
También hay que tener en cuenta que la melatonina se iba a gastar más durante el día, que es cuando las células estaban expuestas a la radiación ultravioleta. Y, sin embargo, se iba a acumular más durante la noche porque no se gastaba. De esta manera, las células primitivas asociaron su ciclo vital a los niveles de melatonina, de tal manera que día se asoció con bajos niveles de melatonina y noche con altos niveles de melatonina. Esta asociación debió de ser fundamental para la supervivencia celular, ya que se ha mantenido a lo largo de toda la historia evolutiva, siendo la regulación del ritmo circadiano otra de las funciones principales de la melatonina, junto con la acción antioxidante que he comentado antes. Pero además, a lo largo de la evolución, en los distintos grupos de organismos han ido acumulándose distintas funciones de la melatonina. Es decir, aparte de esa función primigenia antioxidante y reguladora de los ritmos circadianos, que son esos ritmos que tienen lugar cada 24 horas, además, en algas, hongos y plantas también desempeña otras funciones como la regulación del crecimiento y muchas otras funciones fisiológicas de las que luego hablaré, y también aumenta la tolerancia a distintos tipos de estrés. Y en el caso de los animales, además de esas dos funciones comunes, también es estimuladora del sistema inmunológico, es antiinflamatoria, regula el sueño y es un agente oncostático, es decir, antitumoral, y en algunos mamíferos también regula la estacionalidad reproductiva. Como veis, hace un poco de todo. Lo interesante además es que esta molécula va a ser la misma en bacterias, en vegetales y en animales invertebrados y vertebrados. A pesar de su larguísima historia evolutiva y de la multitud de funciones que ha ido adquiriendo con el tiempo, la estructura química de la melatonina ha permanecido inalterada durante miles de millones de años. ¿Dónde se sintetiza la melatonina a nivel celular? Está en seres vivos unicelulares, en el caso de los procariotas, está claro que se va a sintetizar en el citoplasma. Y en las células eucariotas lo va a hacer dentro de orgánulos. En concreto, en las células eucariotas animales lo va a hacer dentro de las mitocondrias y en las células eucariotas vegetales, además, en los cloroplastos. Esto podría explicarse a la luz de la teoría de la endosimbiosis postulada por Lynn Margulis en 1967. Según esta teoría, las actuales mitocondrias y cloroplastos habrían sido, en un momento determinado de la evolución, bacterias de vida libre, unas fotosintéticas y otras no, que habrían sido incorporadas al citoplasma de las células eucariotas, pero no habrían sido digeridas, sino que habrían quedado bajo el control del núcleo de esa célula eucariota. Como esas células primitivas tenían la capacidad, esas bacterias primitivas tenían la capacidad de sintetizar melatonina, eso explicaría por qué la síntesis de melatonina se da en los cloroplastos y en las mitocondrias en las células eucariotas. Si bien la melatonina comenzó a sintetizarse en organismos unicelulares, cuando los organismos se volvieron más complejos, pluricelulares, al menos en el caso de los animales se hizo necesario la existencia de un órgano que se encargase de esa secreción rítmica de melatonina. Y de esa manera surgió el órgano o glándula pineal. En los vertebrados, esa glándula pineal existe en organismos filogenéticamente muy antiguos, como es el caso de la lamprea que vemos ahí, pero va a existir en casi todos los organismos. Va a existir en peces, en anfibios, en reptiles, en aves y en mamíferos. Digo en casi todos porque hay algunos animales que no tienen glándula pineal, como es el ejemplo de los cocodrilos. En los cocodrilos no se ha encontrado, no se sabe si no existe realmente, o la ha perdido a lo largo de la evolución, o es que no ha localizado la glándula pineal en ningún sitio, pero curiosamente sí que secreta melatonina, probablemente, por tanto, en alguna otra parte de su cuerpo, porque como luego comentaré, hay más partes del cuerpo que secretan melatonina. En los peces, anfibios y reptiles, la glándula pineal responde a estímulos lumínicos. Es un fotorreceptor, por tanto, como los ojos, y por eso en ocasiones se le conoce como tercer ojo.
está en la cabeza, pero está separada del exterior solamente por una capa de piel. Por tanto, la luz puede atravesar esa piel, llegar directamente a esa glándula pineal y, como he dicho, que la luz inactiva la actividad de esta glándula, por tanto, cortaría la secreción de melatonina. Mientras que, por otro lado, la oscuridad activaría a esta glándula y daría lugar a la secreción de melatonina. Pero en los mamíferos, al cerrarse el cráneo, la glándula pineal ya no puede responder directamente a los estímulos lumínicos y se transforma en un órgano endocrino que responde a señales nerviosas en vez de a señales lumínicas. Pero aún así, esta glándula pineal sigue estando regulada por el fotoperiodo, por esos periodos de luz y oscuridad. ¿Cómo ocurre esto? En este caso, la información lumínica va a ser percibida por unas células fotorreceptoras a nivel de la retina en los ojos. Van a trasladar esa información a una zona muy importante del cerebro, que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Digo que es muy importante porque a este núcleo se le conoce con el nombre de marcapasos central del organismo, porque es el encargado de sincronizar nuestras actividades internas de nuestras células con los factores ambientales, con los factores externos. Este núcleo supraquiasmático manda señales nerviosas, ahora sí, a la glándula pineal, donde sus células, que se llaman pinealocitos, captan el triptófano de la circulación, lo convierten en serotonina y de ahí en melatonina, que es liberada inmediatamente a sangre. La oscuridad va a ser la que dé lugar a este proceso, mientras que la luz va a inhibirlo. Por tanto, aunque no tenga conexión directa con el exterior, la secreción de melatonina sí que sigue igualmente un ritmo circadiano, con unos picos nocturnos y unos niveles basales diurnos. Y esto va a ser siempre así, independientemente de que los animales sean activos por el día o por la noche, es decir, sean diurnos, a ver si aparecen, diurnos o nocturnos. Pero mientras en los animales diurnos ese pico de melatonina nocturno va a ser la señal que promueva el sueño, en los animales nocturnos ese pico de melatonina va a ser una señal de activación. La especie humana, como especie diurna que somos, va a ser la oscuridad, por medio de ese aumento en la secreción de melatonina, la señal que provoque el sueño. De esta manera, los niveles nocturnos de melatonina son unas 10 veces mayores que los niveles diurnos. La secreción de melatonina va a comenzar aproximadamente, depende de la estación del año, pero aproximadamente entre las 8 y las 10 de la noche, y se alcanza el pico máximo generalmente en torno a las 2 o las 4 de la madrugada. Es interesante que, coincidiendo con este pico máximo de melatonina, nuestro organismo alcanza la mínima temperatura corporal. Esto lleva a los investigadores a investigar esta capacidad hipotérmica de la melatonina y se sabe que el consumo de melatonina sí que es capaz de bajar la temperatura corporal durante el día. A partir de ese pico, entre las 2 y las 4 de la mañana, los niveles comienzan a decaer rápidamente, de tal forma que a primera hora de la mañana los niveles ya son muy bajitos y van a permanecer así hasta última hora de la tarde. He dicho que los niveles máximos se alcanzan en torno a las 2 o 4 de la madrugada, pero eso no va a ser siempre así porque depende del cronotipo que seamos. El 50% de la población sí que tiene ese pico en torno a las 3 de la madrugada, que es el cronotipo intermedio, pero el 25% de la población presenta un cronotipo matutino. Es decir, el pico de melatonina se va a producir 2 o 4 horas antes que el cronotipo intermedio. Por tanto, la señal de sueño va a comenzar antes y son individuos que se acuestan más temprano y generalmente madrugan también más. Pero el otro 25% de la población presenta un cronotipo vespertino, en el cual el pico de melatonina se va a producir de 2 a 4 horas más tarde que el patrón intermedio y, por tanto, son individuos que la señal del sueño les llega más tarde y tienden también a acostarse más tarde y a levantarse más tarde. Esta información la he sacado de la página web del Instituto Internacional de la Melatonina, que tiene sede en la Universidad de Granada
y que está liderado por los doctores Acuña Castroviejo y la doctora Escames, que son dos eminentes científicos en el campo de estudio de la melatonina y sus efectos sobre el sueño y en otros aspectos también. Con respecto al sueño, tenemos que pensar que con la introducción de la iluminación eléctrica, los seres humanos estamos expuestos a mucha contaminación lumínica cuando llega la noche. Cuando no existía la electricidad, una vez que llegaba la última hora de la tarde, caía el sol y los niveles de intensidad lumínica bajaban. Para que nos hagamos una idea, la luna llena en una noche despejada va a iluminar aproximadamente 0,1-0,3 lux. Lux es una unidad de medida de la iluminación, del nivel de iluminación. Una vela, que era la única forma de iluminarse cuando no había luz eléctrica, a 1 metro de distancia provoca más o menos una iluminación de 1 lux. Como digo, con la introducción del alumbrado eléctrico y sobre todo con la llegada de los televisores, ordenadores, teléfonos móviles, tablets, estamos sometidos a mucha más contaminación lumínica cuando cae la noche. Se calcula que el alumbrado público emite entre 5 y 15 lux y que las tablets, por ejemplo, emiten unos 40 lux. A ver si sale. 40 lux. Según algunos investigadores, una exposición durante la noche de 3 lux es suficiente para coartar la producción de melatonina, aunque no todos los investigadores están de acuerdo. Otros argumentan que realmente el cerebro compara la cantidad de luz a la que está expuesta por la noche con la cantidad de luz a la que está expuesto por el día. Y, en general, la luz solar da lugar a una iluminación entre 10.000 y 100.000 lux. Por tanto, los 40 lux que puede emitir una tableta en ese caso no serían comparables. Ya digo que eso está en entredicho. Sí que es importante señalar que no todos los tipos de luz van a coartar de la misma manera la producción de melatonina. Se sabe que es la luz azul la que más provoca la inactivación de la glándula pineal y, por tanto, de la secreción de melatonina. Por eso muchos móviles tienen la función de cambiar de luz blanca a luz amarilla cuando llega la noche para reducir esos niveles de luz azul. Como casi todos sabéis, la melatonina va descendiendo progresivamente conforme pasan los años, con la edad. Los recién nacidos no tienen capacidad de sintetizar melatonina por sí mismos. La toman del calostro de la madre, de la primera secreción láctea y posteriormente de la leche materna. Es a partir de los 3 meses cuando comienzan a sintetizar su propia melatonina. Veis que va aumentando la cantidad de melatonina en la infancia, que es cuando se alcanzan los niveles máximos. En el momento de nuestra vida que más melatonina tenemos es en la infancia, hasta los 10-11 años. A partir de ahí, con la llegada de la pubertad, comienzan a descender los niveles y este descenso continúa en los adultos y se sabe que en los ancianos produce muy poca cantidad de melatonina. Eso puede asociarse a esa alteración de la función orgánica asociada con el envejecimiento. Por tanto, en resumen, la melatonina pineal va a estar asociada con el fotoperiodo y va a seguir un ritmo, ¿vale? Un ciclo, que se llama ciclo circadiano, ¿vale? Porque va a subir y a bajar a lo largo del día, ¿vale? Eso, de alguna manera, va a informar a nuestras células del momento del día en que se encuentran, ¿vale? Para que sincronicen sus funciones. Por tanto, tiene una importante función como reloj circadiano. Pero además, como la melatonina se secreta por la noche y la duración de las noches varía a lo largo del año, evidentemente se va a sintetizar más melatonina en otoño e invierno, que es cuando las noches son más largas, y menos en primavera-verano, que es cuando las noches son más cortas. Por tanto, también informa a nuestro organismo del momento del año en que nos encontramos. Por tanto, tiene una función de calendario. Esta función de calendario no se sabe muy bien cómo afecta a la especie humana, está todavía en estudio, pero sí que es muy importante para algunas funciones de los animales, como la reproducción, porque hay animales que se reproducen estacionalmente, es decir, solo en determinados momentos del año, y eso va a estar regulado por la melatonina. Hay reproductores de... Hay reproductores de días cortos, como las ovejas, las cabras o los ciervos,
Y hay reproductores de días largos, como los caballos y los hámster. Las ovejas, por ejemplo, son una especie estacional de días cortos. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a reproducir cuando los días son cortos o cuando las noches son más largas, es decir, en otoño e invierno. Ese es su periodo de reproducción. En otoño e invierno, por tanto, al ser las noches más largas, va a haber más cantidad de melatonina nocturna y esa va a ser, en comparación con la menor melatonina que se produce en primavera-verano, esa va a ser la señal que estimule la reproducción. De tal manera que tras 5 meses de gestación nacerán los corderos en primavera, que es cuando los pastos son más abundantes y las condiciones ambientales más idóneas. Por contra, los caballos es una especie estacional de días largos. En este caso, va a ser los niveles altos de melatonina, la secreción de melatonina asociada a las noches largas, por contra, va a ser una señal que inhiba la reproducción. Y la señal que va a poner en marcha sus mecanismos reproductivos va a ser el descenso de melatonina que va a ocurrir en primavera-verano. Por tanto, si se reproduce en primavera-verano, en este caso tras 12 meses de gestación, los potros nacerán también en primavera, que es cuando las condiciones son más adecuadas, ¿vale? Por tanto, por medio de la melatonina se regula este proceso tan importante de la reproducción en función de los ciclos de cada individuo, ¿vale?, en relación con los estímulos externos. Ese parón reproductivo va a ser mucho más marcado en las hembras que en los machos en general. Por ejemplo, en la especie ovina, en la época no reproductiva, es decir, en primavera-verano, se observa un parón total de la actividad ovárica, mientras que los machos siguen produciendo espermatozoides, aunque sí que se observa un descenso en el comportamiento reproductivo, un menor tamaño de los testículos y una menor calidad seminal. También es interesante pensar que aquellas especies que estén viviendo en lugares donde las latitudes son altas, es decir, en aquellos lugares donde va a haber una gran diferencia entre las horas de luz y de oscuridad a lo largo del año, ese parón reproductivo va a ser mucho más manifiesto que en comparación con las razas que viven en latitudes medias. Y, por contra, aquellas razas que viven en latitudes ecuatoriales, en zonas cercanas al Ecuador, como va a haber muy poquita variación en las horas de luz y oscuridad a lo largo del año, este parón reproductivo apenas se va a notar, ¿vale?, o puede que no exista. En los lugares donde existe, por ejemplo en España, que es una latitud media, este parón reproductivo va a ser un inconveniente para la productividad ganadera, porque va a haber un momento del año en que los animales no puedan reproducirse. De tal manera que se han intentado distintos abordajes para tratar de mitigar o de evitar este parón reproductivo en especies ganaderas. Uno de ellos es modificando los periodos de luz y oscuridad a los que se ven sometidos los animales. De esta manera es como si se les engaña para que piensen que están en estación reproductiva, cuando puede que todavía no haya llegado o puede que haya pasado ya. Otro abordaje sería utilizar implantes de melatonina. En este caso se colocan unos implantes subcutáneos en la oreja de los animales que van liberando poco a poco cantidad de melatonina a la sangre. También de esa manera esa es la señal que promueve la reproducción y por tanto se ponen en marcha aunque de forma natural estuviesen en parón reproductivo. En estas dos líneas de investigación son muy destacables los trabajos del doctor Abecia, aquí presente, del doctor Delgadillo y del doctor Cheminó, sobre todo en ovejas y en cabras. Y otro abordaje que resultaría muy interesante de cara a evitar el uso de hormonas sintéticas es utilizar o suplementar la dieta de los animales con fitomelatonina. ¿Qué es la fitomelatonina? Pues es la melatonina presente de forma natural en las plantas, porque como he dicho, las plantas poseen fitomelatonina, poseen melatonina. Y esta melatonina va a ser igual que la melatonina animal. En un proyecto que llevamos a cabo, utilizamos además como fuente de fitomelatonina subproductos de la industria alimentaria. De hecho, utilizamos bagazo de cerveza procedente de la industria cervecera, orujo de uva procedente de alcoholeras o de bodegas, pulpa de granada de industrias elaboradoras de zumo y pulpa de tomate procedente de conserveras. Y de esta manera le dimos
un uso a estos subproductos, encajando con los principios de la economía circular tan en boga. Para no alargarme mucho, simplemente lo voy a resumir en una frase y os diré que esa dieta rica en fitomelatonina dio lugar a una mejora en la calidad seminal en los machos ovinos. Pero hasta ahora he hablado todo el tiempo de la melatonina sintetizada en la glándula pineal. Pero realmente esa melatonina craneal es solo una pequeña fracción de toda la cantidad de melatonina sintetizada en nuestro cuerpo. La melatonina se puede sintetizar en el ojo, en la piel, en el timo, en los riñones, en los tractos reproductores masculino y femenino, en la placenta y sobre todo en el tracto gastrointestinal, en el intestino. De hecho, los niveles de melatonina que se sintetizan en el intestino son unas 30 veces mayor que los que se sintetizan en la glándula pineal. En este caso, además, hay que tener en cuenta que en el intestino esa melatonina no va a venir sintetizada solamente por las células del intestino, sino también por las bacterias del tracto intestinal, por nuestra microflora. Esas bacterias, como he dicho antes, tienen capacidad de sintetizar melatonina y esa melatonina va a jugar un papel fundamental en el mantenimiento de la barrera intestinal y también en la proliferación de las propias bacterias de nuestro intestino. Esa melatonina extrapineal va a ser independiente de la melatonina pineal. No tiene un ritmo circadiano, como hemos visto antes, no depende del fotoperiodo y cumple una función protectora en cada órgano que lo sintetiza. Es una función a nivel local, no pasa sangre, ¿vale? Es una función local en cada órgano que lo necesita. ¿Qué funciones cumple a nivel local esa melatonina extrapineal? Pues funciones tan importantes como una función antioxidante, antiinflamatoria, estimuladora del sistema inmune y también antitumoral. Por tanto, a nivel local lo que hace es proteger aquellos órganos en los cuales se sintetiza. ¿Cómo actúa la melatonina en las células? Pues como veis ahí en esta imagen, la melatonina es capaz, debido a su naturaleza, de atravesar directamente las membranas plasmáticas y entrar dentro de las células. Una vez dentro de las células, puede, por un lado, neutralizar esos radicales libres que existen en la célula y que son dañinos gracias a su función antioxidante. De hecho, la melatonina es uno de los antioxidantes más potentes que existe porque no solamente ella es antioxidante y puede luchar contra las especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, etcétera, sino los metabolitos que genera también son antioxidantes. Aparte de esa acción antioxidante dentro de las células, puede unirse a compuestos que están allí, como por ejemplo la calmodulina, por poner un ejemplo, que es una proteína encargada de la regulación del calcio intracelular. Y del calcio intracelular dependen muchísimas funciones de la célula, que por tanto van a estar mediadas indirectamente por la melatonina también. Y además puede unirse a receptores que están en la membrana nuclear. Y de esta manera lo que puede hacer es dar lugar a la expresión génica de determinadas proteínas que en este caso, aunque esta vía no está muy estudiada, se cree que es importante en la modulación de la inmunidad. Pero, no contentos con eso, la melatonina también puede unirse a receptores específicos en la membrana de las células y disparar rutas de señalización complejas. Parece ser, o es posible imaginar, que conforme la melatonina iba adquiriendo múltiples funciones a lo largo de la evolución, se hizo necesario diversificar los mecanismos de acción y los sitios de unión, para de esa manera poder modular las distintas funciones de forma independiente. Los receptores de membrana en los mamíferos son dos, el MT1 y el MT2, como vemos aquí. El MT1 está presente en casi todos los tejidos de nuestro cuerpo, mientras que el MT2 está más restringido a determinadas localizaciones. Pero en general van a existir en el sistema cardiocirculatorio, en el cerebro, en el intestino, en los tractos reproductores masculino y femenino, etc. A nivel de cerebro, como he dicho, la melatonina tiene una importante función como neuroprotectora, por eso es importante que haya receptores de melatonina a ese nivel. Y a nivel del corazón,
Es curioso que la melatonina, dependiendo al receptor al que se una, al MT1 o al MT2, y a la localización, es capaz o de vasodilatar o de vasoconstreñir las arterias sistémicas. También, como lógicamente va a haber receptores de melatonina en células muy diversas en cada uno de esos tejidos. Por ejemplo, va a existir en linfocitos y de esta manera regula, como he dicho, la inmunidad, en neuronas y por eso tiene esa acción neuroprotectora, y también va a haber receptores de melatonina en los gametos, tanto masculino como femenino. Como el efecto de la melatonina en los espermatozoides es una de las líneas principales de investigación de nuestro grupo, permitidme que me explaye aquí un poquito más. Los espermatozoides tienen los dos tipos de receptores, el MT1 y el MT2. ¿Cuándo van a entrar en contacto los espermatozoides con la melatonina? Pues desde el mismo momento de su formación. De hecho, la melatonina, ¿vale?, es la que regula la espermatogénesis, ¿vale?, la formación de espermatozoides en el testículo. Pero además, cuando los espermatozoides entran en contacto con el plasma seminal, que es el líquido que los rodea, que los acompaña, en ese líquido, en ese plasma seminal, también hay melatonina. Esta melatonina, por tanto, puede entrar dentro de los espermatozoides directamente o unirse a esos receptores de membrana y dar lugar a muchas funciones. En este caso, principalmente antioxidante para evitar su deterioro. Pero además, en el tracto reproductor femenino también van a encontrarse con melatonina. Y esa melatonina lo que va a hacer es regular todos los cambios. A ver, que se me ha ido un poco rápido. Todos los cambios que va a sufrir el espermatozoide en su camino hacia el ovocito para poder fecundarlo. ¿Qué efectos tiene la melatonina sobre los espermatozoides? Algunos ya los he apuntado. Tiene un efecto antioxidante, ¿vale?, para evitar su degradación. Tiene una acción frente a la muerte celular programada, que es un mecanismo fisiológico que va a ocurrir dentro del tracto reproductor femenino y evita esa muerte celular programada. También tiene un efecto protector frente al frío. En el caso que nos interese congelar los espermatozoides para guardarlos en un banco de recursos genético o bien para llevar a cabo más adelante tecnologías reproductivas, hay que congelarlos. Y la melatonina en algunas especies es un crioprotector, protege de las acciones del frío. Y también prepara para la fecundación a los espermatozoides, de tal forma que a la larga lo que va a hacer es mejorar la fertilidad, al menos in vitro, que es donde más se ha estudiado. Por tanto, la melatonina puede ser una herramienta muy importante en las tecnologías reproductivas. Ahora voy a dedicar ya el apartado final a hablar de los usos de la melatonina, pero no solo en el ser humano, sino en los distintos organismos y en las distintas especies. En el caso del ser humano, se utiliza sobre todo, como sabemos, para tratar los trastornos del sueño. Para el insomnio hay veces que está recomendada, pero no todos los tipos de insomnio van a ser debidos a alteraciones en los niveles de melatonina. Se ha descrito que funciona bien en los insomnios relacionados con bajos niveles de melatonina o bien asociados a la edad, es decir, en personas mayores, o bien en aquellas personas que tienen una alteración en la glándula pineal y que sintetizan menos melatonina o que la maquinaria para llevar a cabo esa síntesis está alterada. En ese caso, mejoraría o posibilitaría el alcanzar el sueño. También se usa para personas que tienen alteraciones y tienen la fase del sueño retrasada, como he dicho antes. Si recordamos, en estas personas, que era el cronotipo vespertino que vemos ahí, el pico de melatonina se producía 2 o 4 horas más tarde que el patrón de sueño convencional. Entonces, en esas personas sí que se ha visto que la melatonina exógena sí que es capaz de adelantar el sueño para equipararlo al patrón de sueño convencional. Por supuesto, todos sabemos que se usa para paliar los efectos del desfase horario asociado cuando viajamos, al jet lag. En este caso también se ha visto que sí que tiene un efecto beneficioso porque es capaz de evitar, en parte, ese estado de alerta por la noche y evitar la somnolencia diurna. Y también se usa para tratar trastornos del ritmo circadiano del sueño en personas ciegas, porque las personas ciegas, con ceguera total,
no tienen ritmos de sueño sincronizados con la luz y oscuridad, porque no son capaces de percibirlo. Por tanto, en esas personas los ritmos de sueño son irregulares y se ha demostrado que la melatonina funciona bien en adultos y niños ciegos. Aparte de esto, hay otros posibles usos de la melatonina. Se ha ensayado en casos de dolor crónico, probablemente por su acción antiinflamatoria que he mencionado, y también porque hay receptores de esta hormona en lugares del cerebro relacionados con la percepción del dolor. También se ensaya como coadyuvante en los tratamientos de quimioterapia o radioterapia, ¿vale? Digo como adyuvante, es decir, va a haber un tratamiento base y la melatonina junto con ese tratamiento se ha visto que a veces mejora la actividad de ese tratamiento y evita los efectos secundarios a veces de los tratamientos de quimioterapia. También se ha usado como protector cardiovascular en casos de disbiosis intestinal que son debidas a un desequilibrio en nuestra flora intestinal, y esta melatonina añadida es capaz de hacer que proliferen determinadas bacterias en nuestro organismo y, por tanto, tiene un efecto beneficioso. También en casos de dermatitis, debido a su efecto antiinflamatorio, y sobre todo en aquellas que cursan con prurito muy intenso por la noche, porque aquí se combina esa capacidad para inducir el sueño y, por tanto, mejora esa sensación de picor por la noche. Y también se ha ensayado en casos de depresión, de demencia y también de trastornos neurodegenerativos. Digo se ha ensayado porque en muchos de esos casos están en ensayos clínicos, pero todavía no se usan, ¿vale? No hay suficiente evidencia científica que todavía respalde algunos de estos resultados. ¿Para qué se usa en especies ganaderas? Pues algunas cosas las he adelantado ya. En especies como las ovejas, las cabras y las vacas mejora la fertilidad. También se ha visto que colocando implantes de melatonina en hembras gestantes aumenta la cantidad de leche y la calidad de esa leche, y también aumenta la calidad del calostro. En este caso, incrementa los niveles de inmunoglobulinas, por tanto, tiene una mayor capacidad inmunológica. En vacas se usa también para reducir el estrés por calor, porque, como he dicho, tiene esa propiedad de bajar la temperatura, es hipotérmica, y, por tanto, se usa en los casos de estrés por calor. También mejora la flora ruminal en los rumiantes, y por cambiar de especie, en gallinas también se ha usado y se ha reportado que aumenta la puesta de huevos y el engorde de las gallinas. En mascotas se venden preparados en forma de gotas o de pastillas también para perros y para gatos fundamentalmente. Se usa en las situaciones de estrés en los animales por separación de sus dueños. También asociado a ruidos muy altos, petardos, fuegos artificiales, etcétera, ¿vale? Para calmar el estado de ánimo o también para relajarlos antes de la visita al veterinario o de un tratamiento quirúrgico. Se ha ensayado también en casos de dermatitis alopécica, ¿vale? Dermatitis que causa con caída del pelo en algunos animales, aunque los datos no son concluyentes. Y finalmente en plantas, que no nos olvidemos de ella, ¿qué función desempeña en plantas? Pues cumple multitud o regula multitud de funciones fisiológicas y protege del estrés tanto biótico como abiótico. En este aspecto, los doctores Hernández Ruiz y Arnao lideran un grupo de investigación puntero en el estudio de los efectos de la melatonina en plantas. En cuanto a las funciones fisiológicas, es que lo regula casi todo, desde el crecimiento de las plantas, la germinación de las semillas, el desarrollo de las raíces, la fotosíntesis, la floración, el desarrollo de la maduración de los frutos. Como digo, regula prácticamente todo en las plantas. Y también aumenta la tolerancia tanto al estrés biótico, es decir, por ataque de bacterias, de hongos o de virus, y también el estrés abiótico, debido a altas temperaturas o temperaturas extremas, tanto altas como bajas, a una salinidad elevada en el suelo, a contaminantes en el suelo y a estrés hídrico tanto por falta de agua como por demasiada agua en el suelo. Por todo ello, ¿para qué se utiliza la melatonina en vegetales? Pues se está empezando a utilizar como bioestimulante o bioestimulador.
Se ha ensayado en plantas como el brócoli, el tomate, la patata y los albaricoques, y porque de esta manera mejora su crecimiento. Y también, aparte del crecimiento, mejora la productividad en frutales, en cereales, en hortalizas, etc. También se puede utilizar post cosecha. Es decir, una vez que se han recogido los frutos, se puede utilizar porque inhibe la maduración y el envejecimiento de la cosecha. Y como fitoprotector, para evitar esos estreses que he comentado, tanto bióticos como abióticos. Por ejemplo, se ha utilizado para evitar el estrés por frío en plantas como el pepino, el estrés por salinidad en el agua en plantas como el melón y el estrés por sequía en el caso del maíz, ¿vale? Con resultados positivos en todos ellos. Por tanto, la melatonina también puede ser una herramienta interesante en la producción agrícola. En este caso, además, con la ventaja de que puede evitar el uso de excesivos fertilizantes y plaguicidas sintéticos, ¿vale? Lo ideal sería utilizar melatonina vegetal de plantas que produzcan mucho y utilizarla para el crecimiento de otras plantas. Y finalmente, solo mencionar que si las plantas tienen melatonina, también se pueden utilizar esa fitomelatonina para sustituir a los preparados de melatonina sintética que venden en el mercado en las farmacias. Esa es melatonina sintética. En algunos lugares he intentado pixelarlo un poquito para no hacer mucha propaganda, ¿vale? También, como os digo, a partir de plantas se pueden generar estos preparados ricos en fitomelatonina para ser consumidos por la especie humana. Por ejemplo, hay uno a partir de cerezas ácidas, otro a partir de la hierba de San Juan. El de abajo es una mezcla entre arroz, alfalfa y una alga unicelular. Y los doctores que he mencionado anteriormente de la Universidad de Murcia han desarrollado, no sé si comercializado o no, también algunos a base de raíz de valeriana y de plantas aromáticas. Y con esto concluyo ya mi charla, no sin antes agradecer a la Fundación Ibercajal que nos haya prestado este espacio tan bonito para dar la charla, al IUCA, por supuesto, por la organización de estas jornadas de historias de la tierra, a mi grupo de investigación Biofiter, que somos pocos, pero he sacado muchas fotos porque lamentablemente algunos se van, afortunadamente otros vienen. He intentado poner varias fotos para tratar de que aparecieran todos ellos. Y también al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España por la financiación de los proyectos de investigación que llevamos a cabo. Y, por supuesto, a todos vosotros por vuestra presencia y vuestra atención. Y aprovecho para desearos un feliz sueño.